Entonces, iniciamos este en vivo de hoy, miércoles, de trastornos olfativos en el hipotiroidismo. ¿Listo? Una de las cosas que ha ocurrido durante esta época del coronavirus, justamente uno de los síntomas más comunes, es el trastorno del olfato. Esa pérdida del olfato y del gusto incluso temporal. Muchas personas han perdido olfato y el gusto temporal durante esta época del coronavirus. Quiero empezar por aquí para poder llegar qué tiene que ver esto con el hipotiroidismo y qué tiene que ver esto con la tiroides. ¿Bien? Yo, por ejemplo, les conté que al inicio de año me contagié de coronavirus y les contaba que una de las cosas que empecé a sentir, uno de esos síntomas incómodos, fue justamente un problema con mi olfato. Les conté que de repente no perdí el olfato como lo hicieron muchas personas, pero sí empecé a tener un olfato muy particular. Cuando yo quería oler algo de hecho me enteré porque me antojé de un trozo de piña. La piña es mi fruta preferida, y en ese momento, en ese proceso de la enfermedad de la COVID, o de la enfermedad del coronavirus o la COVID, me antojé de piña. Cuando fui a probar un trozo de piña sentí un olor muy desagradable, olía muy mal y llegué a pensar que la piña se encontraba dañada o tenía algún problema. Pero no, no era así. Es algo que se conoce como parosmia. La parosmia es una de esas características de los trastornos olfativos. El producto, la piña, es un fruto que tiene un sabor muy intenso y a mí me genera mucho placer. Pero cuando lo acerqué a olfatearlo, pues tenía un olor como a caucho, no lo puedo identificar todavía. Y eso exactamente me pasó con otra cantidad de alimentos. Entonces, uno de los síntomas o uno de los trastornos olfativos que tuve en la época de la COVID fue justamente la parosmia. ¿Bien? Pero además de la parosmia, muchas personas han sentido en este tiempo otros síntomas que se presentan por la enfermedad. Uno de ellos es la anosmia, que es, digamos, el más común y el que más se ha hablado. La anosmia tiene que ver con la pérdida del olfato realmente, esa incapacidad que tiene una persona para poder detectar el olor. Es decir, si le pones la piña aquí en la nariz, no vas a oler absolutamente nada. Esa es una característica. Otra característica es la hiposmia, que se refiere a que cuando tú tienes un fruto, por ejemplo, como la piña aquí cercano, el olor de la piña disminuye notablemente. En la hiposmia hay una disminución muy alta en la capacidad olfativa, en la capacidad para detectar olores. Es realmente muy poco y muy bajo. Y así hay distintas manifestaciones de trastornos olfativos. Hay uno muy curioso que es la fantosmia, y seguramente a algunos les ha pasado, que aunque se parece un poco a la parosmia, que fue la que yo tuve, la fantosmia es que cuando estás en un lugar y de repente llega el olor de algo que no está en ese lugar. ¿Sí? Estás en un espacio donde de pronto tienes un olor a piña, como el ejemplo, y de repente no hay ninguna piña por ningún lado. Eso es una fantosmia, pero es otra característica. Y así, estas cosas están pasando con la COVID. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia le atribuye este tipo de cosas a varias razones. Primero, una infección respiratoria grave, como ocurre con la COVID. También a la inflamación en la mucosa. También se le atribuye a problemas nasales, algún tipo de obstrucción nasal. También a alguna alteración en los receptores que hay en el olfato. La medicina o la ciencia médica tiene sus explicaciones y dice que más o menos estas son, pueden haber más, pero por ahí están. Ahora, tengo tres estudios, tengo un artículo y dos estudios con los que yo quiero explicar lo siguiente. Son estudios que muestran que en el hipotiroidismo una persona puede tener estas mismas alteraciones olfativas. Una persona que tiene hipotiroidismo puede tener estas mismas alteraciones como si fuera la enfermedad de la COVID. Y ahora les voy a mostrar la relación que hay entre las dos. ¿Ok? Bien, entonces quiero empezar primero por mostrarles
leerles, no voy a leer el artículo, lo voy a nombrar simplemente y ya les explico de qué se trata. ¿Listo? Este es un artículo, le voy a decir el nombre del artículo que lo tengo por acá. El artículo se llama "El hipotiroidismo se asocia con anosmia prolongada", o sea, anosmia es que no hay olor, con una falta de olor prolongada inducida por COVID-19. Este fue publicado en la revista de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría en el año pasado. Fíjense los tiempos porque aquí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta. Este artículo, del que les voy a dar 3 elementos importantes, es del año pasado. Los otros 2 artículos son mucho más viejos. Es decir, que este artículo lo podemos relacionar con lo que tiene que ver con el coronavirus, pero los otros no. Bien, este artículo, que esta revista es una revista médica mensual del Reino Unido, dice lo siguiente. Aquí de este artículo, la descripción de los enlaces a estos artículos voy a dejar en la descripción del video. Quien quiera ir a mirar, investigar los artículos, verlos con amplitud, ahí se los puede ver. El primer punto de este artículo que me pareció muy interesante, voy a nombrar 3, miren el primero. Lo que dice el artículo en resumen es: la infección por SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es realmente el virus, es el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, que es un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el que nos ha infectado a todos, bueno, la gran mayoría, dice que afecta a múltiples órganos con resultados a corto y largo plazo que aún se desconocen. Esta primera parte de este artículo lo que dice es que este SARS es capaz de atacar cualquier órgano del cuerpo, cualquiera. Por eso es un virus que puede causar una infección sistémica, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Una de esas partes que puede afectar es la glándula tiroides, porque cualquier órgano del cuerpo se puede ver afectado por este SARS-CoV-2. Segundo punto, dice, este SARS-CoV-2 podría inducir directamente la tiroiditis viral. Ya lo explico. Puede haber un efecto directo del SARS-CoV-2 en la función tiroidea. Lo que dice esta segunda parte es que ese SARS puede ir directamente a afectar la función tiroidea. Yo los invito a que miren el live que hice el año pasado. Creo que tiene como título "COVID sí causa disfunción tiroidea". Ahí también tengo 3 estudios donde explico que cuando una persona adquiere la COVID, presenta una disfunción tiroidea. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este artículo? Este artículo está diciendo que podría inducir una tiroiditis viral. Lo dice así, suponiéndolo, pero realmente sí induce una tiroiditis viral. Cuando viene el SARS-CoV-2, cuando viene este virus, una persona puede desarrollar una tiroiditis viral, que es la que se conoce como tiroiditis la subaguda. Eso lo vimos en ese en vivo pasado. Por lo tanto, este artículo dice, hasta ahora ha dicho 2 cosas. Uno, que la infección del SARS-CoV-2 puede dañar la tiroides, cualquier órgano, o sea, la tiroides también. Segundo, está diciendo que puede inducir una tiroiditis viral. Eso es correcto. Ahora la tercera parte que dice. Las hormonas tiroideas, y de esto hemos hablado ya bastante aquí en nuestros en vivos, las hormonas tiroideas afectan el desarrollo y la función de prácticamente todas las células humanas. De eso hemos hablado. Esto lo dice el artículo. Las hormonas de la tiroides afectan el desarrollo y la función de todas las células humanas. Y aquí incluye, entre ellas, la maduración natural de las neuronas receptoras olfativas. ¿Qué quiere decir este tercer punto? Que las hormonas tiroideas efectivamente intervienen en todas las células del cuerpo, en la gran mayoría de las células del cuerpo. Son muy pocas en las que no intervienen. Y en una de esas donde interviene justamente son las neuronas receptoras olfativas. Cuando hablamos de neuronas, estamos hablando de las células del sistema nervioso. Estas células son las responsables de que puedas captar el olor y lo puedas llevar al cerebro para que lo identifique. En resumen, este artículo, si nuevamente leemos el título, lo que dice es: el hipotiroidismo se asocia con anosmia prolongada inducida por COVID-19. ¿Qué es lo que le está diciendo? Efectivamente, una persona
que pasa por COVID-19 puede desarrollar un hipotiroidismo y ese hipotiroidismo va a causar una falta de olor, va a causar una anosmia prolongada. Entonces fíjense que este estudio corrobora que no directamente es el COVID-19, aunque ya la ciencia dirá si es así o no. Yo me intereso por el tema mío, que es el tema de la tiroides. Lo que está diciendo es que la COVID, el SARS-CoV-2, afecta a la tiroides, y al afectar la tiroides, las hormonas tiroideas, que son las que se encargan del desarrollo de las células, las neuronas que se encargan de captar los olores, hay una interrupción ahí, por lo tanto, viene la falta de olor. Hoy hice una publicación acerca de una encuesta donde preguntaba si alguna persona con hipotiroidismo había tenido falta de olor, algún problema de dificultad con olor. Y el 47% dijo que efectivamente sí, el 53% dijo que no. No es algo que le ocurra a todas las personas, es posible que le pase, que les pueda pasar alguna vez, pero no tiene que ser así. Recuerden que en el hipotiroidismo hay cerca de 70 síntomas, y una persona puede tener hasta los 70 síntomas, bueno, no todos, porque hay unos que por ejemplo, está la subida de peso y está la pérdida de peso, no podría tener los 70 completos porque aquí no habría las dos, tienen que coger una de las dos. Pero uno de los síntomas que aparece justamente son los problemas, la sensibilidad a los olores. Hay personas que se vuelven muy sensibles a los olores, entonces sí hay una gran relación en este punto. Bien, el segundo estudio, o el primer estudio, porque primero era un artículo médico, este es un estudio científico. Este segundo estudio, que es un estudio, fíjense, ese estudio es del 2003. El estudio que acabé de leer, el artículo, es del año pasado, o sea, es reciente. Y este es del año 2003. Dice, cambios histológicos en el epitelio olfativo en ratas hipotiroideas. Cuando estamos hablando de histológico, estamos hablando, la histología es la rama de la biología que estudia la estructura de los tejidos humanos. Cambios histológicos en el epitelio olfativo en las ratas tiroideas. Es un artículo del año 2003. Fíjese que para el año 2003 no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con el coronavirus. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que dice este estudio? Lo que concluye, porque solamente quiero leer lo que concluye. Lo que concluye este artículo del 2003, que aunque se hizo en ratas, lo que dice es real y es lo que confirma lo del primer artículo es: las hormonas tiroideas juegan un papel importante en la maduración de las neuronas receptoras olfativas, lo que estábamos diciendo ahora. El papel de las hormonas tiroideas en esas neuronas, en esos receptores que son capaces de tomar el olor, enviarlo al cerebro a través de los bulbos y hacer que el cerebro interprete de qué olor se trata. ¿Okay? Eso, aunque el estudio se hace con ratas, el tema de las ratas es que desde hace muchos años se vienen utilizando las ratas para el campo de la investigación biomédica, pero esto, es decir, hay ratas, todos los años millones y millones de ratones se utilizan en investigación. Primero por un tema ético, porque bueno, no se podría utilizar humanos, hacer pruebas en humanos, y segundo, por las grandes similitudes genéticas que hay entre los ratones y los humanos. Por eso son conejillos de indias, por eso son investigados y a partir de ellos se hacen los diferentes estudios. Este estudio del 2003 concluye, confirma lo que decía el estudio, el artículo que leí ahora del año pasado. Y quiero cerrar con este. Ese estudio es de 1997. Miren de cuánto tiempo es. ¿Por qué traigo ese estudio del 97? Porque quiero que comprendan que aquí está totalmente desligado el COVID-19. Que efectivamente cuando una persona tiene problemas de olfato debería revisar su tiroides. Ahora porque está el tema del coronavirus y digamos que la moda de la COVID, entonces todo el olfato que no haya es por la COVID, pero deberían revisar el tema de la tiroides porque miren este artículo del 97 dice: el hipotiroidismo interrumpe el desarrollo neuronal en el epitelio olfativo de ratones adultos.
Este artículo, al igual que el anterior, este estudio está publicado también en PubMed. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que los vean. El hipotiroidismo interrumpe el desarrollo neuronal en el epitelio olfativo de ratones adultos. El epitelio olfativo es un tejido que está dentro de la cavidad nasal, y justamente ahí es donde están los receptores olfativos de los que estamos hablando, los receptores que son los capaces de coger el olor y llevarlo al cerebro. Miren lo que dice ese estudio, también 3 elementos cortos para que ustedes lo tengan. Bueno, no, 3 elementos. Primero, ¿qué fue lo que hicieron con esos ratones? Les dieron un medicamento antitiroideo que se conoce como PTU, que es un medicamento que se da a las personas que tienen hipertiroidismo. Dieron este medicamento a los ratones en 1993, y ese medicamento lo que hizo fue afectar su tiroides y los volvieron hipotiroideos a los ratones. Ahora, en el estudio encontraron que esos ratones habían perdido el olfato. Se les fue. Presentaron lo que se conoce como anosmia, ¿sí? Segundo elemento, cuando empezaron a darles levotiroxina a estos ratoncitos, de repente volvieron a recuperar el olfato. El olfato regresó después de que empezaron a ser tratados con la hormona T4, o sea, con tiroxina. Bien, ahora, ¿qué concluye este estudio? Miren lo que dice este estudio. Los resultados indican que aunque el hipotiroidismo interrumpe el desarrollo neuronal en el epitelio olfativo, no conduce a una pérdida completa de las neuronas receptoras maduras. ¿Qué significa esto? Que primero está confirmando el estudio en las ratas, en los ratones adultos, que el hipotiroidismo sí interrumpe el desarrollo neuronal en el epitelio olfativo, o sea que sí interviene e interfiere con esas células que son las encargadas de captar los olores. Por eso las personas que tienen un hipotiroidismo que no está bien tratado son capaces de pasar por una anosmia o por alguna de las alteraciones olfativas. Lo que dice el estudio también es que no hay una pérdida completa de las neuronas receptoras maduras. Las que ya se crearon, las que ya están maduras, pues no hay una pérdida completa en ellas, por lo tanto parcial sí la hay. ¿Sí? Esos 3 elementos, miren que aquí no estamos hablando realmente de la COVID, porque mi interés no era hablar de la pérdida del olfato con la COVID. Aquí hay una cosa muy clara, y es que cuando hay hipotiroidismo, hay problemas y afectaciones en las neuronas receptoras olfativas, o sea, en las neuronas que son las encargadas de coger el olor y llevarlo al cerebro. Lo hay. Y como estos, hay otros estudios que se han hecho por la ciencia en humanos, en ratones, y han demostrado esa alteración olfativa en pacientes con hipotiroidismo. Hay personas que van por la calle con problemas para oler, disminución en su olfato, no huelen nada o huelen muy mal y no tienen un diagnóstico de hipotiroidismo, y así lo supieran, tal vez no creerían que a eso obedece el problema. Entonces, hoy y el año pasado y hace 2 años, por el tema de la pandemia, uno diría, es que tiene COVID. Es que como tiene la COVID, entonces perdió el olfato. Es que una característica de la COVID es perder el olfato. Es que como vino el virus, entonces ese es uno de sus síntomas más comunes. Eso podría ser cierto. Pero si a mí me preguntan, sin ser médico, sin ser científico, deberían poner atención al tema. Deberían revisar bien el asunto. Y es que hay estudios que demuestran esto que yo acabo de leer. O sea que posiblemente la alteración del olfato no es por el virus directamente, es porque el virus llega, afecta a la tiroides y ahora sí, la tiroides afecta los receptores olfativos y ahora sí tenemos una falta de olfato o un trastorno olfativo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un hipotiroidismo no tratado, las personas que han perdido el olfato, no sé si alguien tenga alguna experiencia que quiera contar sobre pérdida del olfato, sin contar la COVID, porque es que nos olvidamos del problema cuando vemos que en la COVID se ha vuelto muy normal o muy común perder el olfato. Pero
miremos un poquito más atrás donde no haya cerca tiempos de la COVID. Entonces, revisen, un hipotiroidismo no tratado puede ocurrir exactamente eso. ¿Okay? Ahora, yo quiero cerrar con esta pregunta y me gustaría que ustedes también la revisen. Me sé que muchos de ustedes ya han pasado por la COVID, por la enfermedad del coronavirus, y sé que conocen a personas que ya han pasado por esto. Pregúntense esto, yo me lo pregunto también constantemente, pero quiero dejarles la inquietud. ¿Por qué cada vez los síntomas de la COVID o que deja la enfermedad del coronavirus se parecen a los de una persona que tiene trastornos tiroideos? Nuevamente pregunto, ¿por qué cada vez los síntomas de la COVID o que deja el coronavirus se parecen más a los síntomas de una persona con trastornos tiroideos? Por ejemplo, yo conozco personas y he leído además, no solamente personas, sino he leído en los estudios los distintos síntomas que aparecen con la COVID. Pérdida del cabello, la voz ronca, dolores musculares, dolores de cabeza, la pérdida del apetito. He visto casos de sudoración nocturna, dolores en la garganta, problemas en la piel, unas erupciones cutáneas, el tema del olfato, la niebla mental. La niebla mental es uno de los síntomas de los que últimamente se habla mucho. La niebla mental tiene que ver con la pérdida de memoria durante el COVID, tiene que ver con una dificultad para encontrar las palabras para decir algo, aunque eso tiene mucho que ver con el chakra quinto o con Michuda, que obviamente si está afectado la glándula tiroides, y temas de atención. Cuando una persona no tiene problemas de atención, también tiene que ver con este tema de la tiroides. Bueno, la medicina dice que el tema de la neblina mental es un problema neurológico, que cuando hay COVID puede causar un daño cerebral, puede ser que el sistema inmunológico se haya activado tanto que haya creado unas multitoxinas que crearon la niebla mental, en fin. Eso dice la medicina y dice la ciencia. Yo lo que digo es, ¿por qué se parecen tanto los síntomas a los del hipotiroidismo? Los estudios claramente dicen que cuando llega la COVID, son los 3 que les voy a colocar hoy y miren los 3 que puse el año pasado. Los estudios son muy claros en decir que cuando llega la enfermedad del coronavirus, la tiroides se afecta. Desarrolla una tiroiditis viral. Una tiroiditis es una inflamación en la tiroides. La tiroiditis viral es un hipotiroidismo, realmente. Y si tengo hipotiroidismo, puedo desarrollar todos los síntomas. El estudio dice que el hipotiroidismo es fundamental. Las hormonas de la tiroides son definitivas en esas hormonas, en esas neuronas que se encargan de captar el olor. Ahí está el problema. Entonces, la COVID, listo, perfecto, está bien, tiene mucho que ver, pero ¿por qué no revisan el tema de la tiroides? ¿Qué es lo que yo hice cuando a mí me dio coronavirus? Yo sí, el tema como lo entiendo, yo dije, bueno, ya tengo la COVID, ¿ahora qué hago? Me concentré, como dije, en hacer las indicaciones del médico, pero hice todo con mi tiroides porque sabía que había un problema con mi metabolismo en ese momento. Entonces miren, este en vivo que quise hacer un miércoles para compartirles a ustedes esta información, quería dejarla para el sábado, pero dije no, hablemoslo hoy y el sábado hablamos de otro tema también bien interesante. Lo que quiero con este tema es, primero, que ustedes miren y se hagan la pregunta, ¿por qué se parecen tanto los síntomas de la COVID a los del hipotiroidismo? ¿No habrá algo ahí? O sea, no será suficiente como para que entremos, yo estoy seguro que la medicina se ha dado cuenta, pero está concentrado más en atacar el virus que en verdad entender la tiroides, cómo se ha afectado y lo que eso causaría. Una persona que a mí me diga, tengo un problema de coronavirus, yo le diría, trata tu tiroides ya. Las personas que me preguntan, las personas que dicen, ¿qué hago para la tiroides? Lo que sea que hagas, pero haz algo ya con tu tiroides. Otra pregunta que les quiero dejar, ¿a cuántos de ustedes que han tenido COVID, cuántos de ustedes que han pasado por coronavirus, su médico, cuando fueron al hospital, a su cita médica,
su médico les dijo, ven, vamos a mandar exámenes para la tiroides. Yo no sé a cuántos, pero por ahí tal vez sea el 2 o el 3% si es que realmente pasó. ¿Por qué la medicina, por qué el médico, cuando una persona con COVID no le manda exámenes de la tiroides para mirar cómo está funcionando? Deberían hacerlo. La medicina debería, así como manda exámenes para ver los anticuerpos y todo el asunto, debería también mirar exámenes de la tiroides. Les conté que mi TSH se elevó durante el tema del coronavirus. Ahí se podrían dar cuenta realmente de lo que está pasando más allá. Si ustedes, alguno de ustedes pasó por coronavirus, tienen que reparar su tiroides. Si alguno de ustedes está pasando en este momento por coronavirus, haga lo que le dijo su médico, pero tiene que trabajar en su tiroides. No puede dejar la tiroides que está viendo se afecta. La afectación de la tiroides se nota ¿dónde? En los síntomas. Ahí es donde se nota. A veces los médicos dicen a las personas, pero es que usted, porque me lo han contado, es que usted todo se lo quiere atribuir a la tiroides, todo es la tiroides, todo es la tiroides. Y aunque el médico dice que no todo lo que pasa es con la tiroides, quizás sí, quizá una persona, sí, quizá todo lo que le está pasando es por cuenta de la tiroides. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar con este en vivo de hoy. Que ustedes miren el tema y recomendarles, si ustedes están pasando por un COVID, traten su tiroides, no dejen de hacerlo. Yo, por ejemplo, no dejé de ponerme Repolarix ni un solo día y varias veces al día, porque sabía que mi problema estaba aquí. Mi problema estaba aquí porque el coronavirus desarrolla una tiroiditis viral. Lo dicen los estudios, los que les acabo de mencionar y los que publiqué el año pasado. Entonces, si los estudios lo dicen, si la ciencia no da un paso, si no hay un estudio, si la ciencia solamente se basa en los estudios, pues hay estudios que efectivamente están diciendo tenemos un problema con la tiroides cuando viene el COVID. Entonces, tratemos el COVID, pero tratemos también la tiroides. Eso quería para contarles. A mí se me cae el cabello por montones después del coronavirus. Me dice aquí Lisette que se le cae el cabello por montones después del coronavirus. ¿Te pasaba antes, Lisette? Revísalo. ¿Te ocurría antes del coronavirus? ¿Tienes hipotiroidismo y eso te ocurría antes? Si no te ocurría antes, ¿por qué te está ocurriendo ahora? Y si antes se te caía en poca cantidad, porque ahora se te está cayendo por montones, como dices. ¿Dónde está la explicación de todo esto? O sea, es un poco de sentido común. Juana pregunta cómo aconseja usted tratarla. Yo lo que pienso es esto, mira. Claramente, como los estudios lo manifiestan, hay una tiroiditis. Si tu médico es consciente y quiere ayudarte y quiere entender el asunto, seguramente te diría, miremos la TSH, hagamos un perfil tiroideo, a ver si tu tiroides empezó a desarrollar una tiroiditis viral, o a ver si tu hipotiroidismo empeoró para medicarte de otra manera o del otro, lo que sea. Yo, por ejemplo, te diría, repolariza la tiroides, no la dejes sola, actúa sobre ella, utiliza Repolarix, mira tu chakra bichuda, que es fundamental. Yo te diría muchas de esas cosas, pero ya con tu médico tendrías que encontrar cuál es la solución. Dice María, mis tuvieron COVID, aún tienen todos, en este caso, ¿cómo se trata la tiroides? Por ejemplo, lo que pasa es que tampoco hay que quitarle al COVID realmente el problema que da, y es que es una infección respiratoria, y como infección respiratoria va a quedar una tos. Y esa tosecita hay que tratarla y va a pasar con el tiempo, pero en este caso será tu médico el que se encargue de esta tos. Lo que yo quiero entrar a mirar, y lo que quiero que ustedes revisen es que comprendan que al llegar la COVID hay un daño en la tiroides. Y al dañarse la tiroides y al afectarse, las hormonas no van a trabajar. Por lo tanto, el cuerpo va a causar todo un desorden metabólico y van a haber todos los síntomas, pero principalmente el tema de hoy, los problemas del olfato. Para mí particularmente, si me preguntan por el tema del olfato, me lo han preguntado y yo he dicho mi punto de vista.